puerta. Cerrala. ¿Estás segura? Lo suficientemente. No pises en las líneas. Tengo que acomodarlo. No es quitar recto. Está cómodo. Seguro está cómodo. Debo apagar la luz 9 veces. No está perfecto. Tiene que estar perfecto. Puto toque. Hola a todos y a todas, bienvenidos al podcast. Hoy deciros que tenemos una invitada súper especial. Tenemos a la Nieves Álvarez, que fue la primera persona que se atrevió a montar una clínica exclusivamente para las personas que tenemos TOC para ayudarnos y tratarlo. Y entonces hoy la hemos traído aquí para hablar sobre la importancia del diagnóstico y el tratamiento de este trastorno en la actualidad. Entonces, damos paso a Nieves y a Pablo. Hola, buenas tardes. Como siempre, otra vez más en Puto Talk y con ganas de comentar el tema tan interesante como es el diagnóstico, que siempre es incluso un tema muy polémico entre los psicólogos, ¿verdad? Hola, yo soy Nieves y sí, y últimamente más. Hay bastante polémica con esto de diagnóstico sí, diagnóstico no, así que vamos a ello. Últimamente más. Yo no soy psicóloga, yo soy afectada, ¿no? Educadora social. Pero esto de últimamente más, ¿por qué lo decís? Bueno, últimamente hay por ahí corrientes psicológicas que equiparan el diagnóstico a poner una etiqueta en las personas, a etiquetar a las personas. Ajá. Yo no estoy de acuerdo. Creo que el diagnóstico forma parte de un proceso que es necesario para poder encauzar después el tratamiento, incluso que haya comunicación entre profesionales, psicólogos, psiquiatras y sepamos lo que estamos tratando. Y creo que etiquetar ya forma más parte de los prejuicios de cada uno y de cómo cada uno ve las cosas. Pero yo creo que no son sinónimos, no lo son en absoluto y que no tiene nada que ver una cosa con la otra. En uno tenemos que hacer una labor científica, los profesionales, y otro ya es una cuestión social que habrá que trabajar para dejar de tener prejuicios, para dejar de marginar a la gente, pero no tiene nada que ver. Claro, yo con esto estoy de acuerdo contigo, Nieves. O sea, sí que es cierto que lo de las etiquetas, entiendo que a lo mejor viene dado, pues, la etiqueta de discapacidad, la etiqueta de este está loco, la etiqueta, ahí lo veo bien que se quiten porque realmente son prejuicios y conceptos totalmente erróneos que tenemos en la sociedad y que no ayudan para nada. Esas etiquetas sí que, bueno, es que ni utilizarlas. Y yo en mi caso personal, pues cuando me diagnosticaron, por fin pude ponerme en marcha en el tratamiento de mi trastorno. O sea, era algo que me había estado dando la lata muchos años. Estuve como un año brotando, nadie sabía decirme qué. Hasta que me diagnosticaron, me puse con el tratamiento correcto y de repente todo empezó a solucionarse. O sea, para mí fue súper importante que se me diagnosticara y se me tratara. O sea, yo hago el símil siempre como una diabetes. O sea, que te detecten una diabetes y que tú puedas empezar a medicarte, a hacer deporte, una dieta para la diabetes. Que evidentemente que uno tiene que comer sano y hacer deporte. Pero es importante saber que tienes diabetes y de qué tipo, ¿no? De hecho, una de las razones que a mí me llevó a especializarme en TOC, yo al principio empecé como psicóloga general, pero una de las razones que me llevó a dedicarme solamente al TOC fue ver esto, la angustia de la gente cuando venía y decía, ¿pero qué es lo que me pasa? No solamente con el TOC, con todo tipo de trastornos. La gente necesitaba una explicación a lo que le ocurría porque el cerebro necesita tener una explicación a lo que le ocurre, sobre todo cuando te sientes diferente y sientes que te están pasando cosas que no le pasan al resto de las personas y que cuando tú se lo comunicas te miran como raro y te dicen, no, pues a mí eso no me pasa. Y es verdad que el cerebro, buscando esa explicación, casi siempre se va a lo más negativo que pueda encontrar. Y también es verdad que la falta de conocimiento de lo que son las cosas te lleva a que cuando sientes que no encajas y que no eres como los demás, esto, lo que soy loco, el raro soy yo, y como que pones la culpa en ti. Entonces, es verdad que, bueno, también por temas personales tenía muchísima relación con alguien con TOC desde que soy muy pequeña, desde los 13 años, pero me di cuenta que para la gente el diagnóstico era importante. Y también me di cuenta que había trastornos más desconocidos y que muchos psicólogos no sabían tratar.
Y entonces pensé, pues hay que dedicarse a una sola cosa, hay que aprender mucho de una cosa y hay que ayudar a la gente que tiene un problema concreto. En mi caso, bueno, pues como tenía mucha relación con el TOC, por eso es por lo que salí por ahí, porque esto de decir estoy loco o de etiquetar como una incapacidad, una discapacidad o cualquier cosa, o yo tengo un problema de salud mental, es que es, bueno, eso sí son etiquetas y eso sí son cosas genéricas, eso no son diagnósticos. Es como decir, yo tengo una enfermedad física, ya, pero es que hay 200.000. ¿Qué es lo que tienes? Sí. Realmente la crítica de la etiqueta, desde el corte de las terapias de contextuales o de tercera generación, creo que es una forma de intentar dinamitar el modelo biomédico, que es básicamente la terapia cognitivo-conductual cuando hablamos en la salud mental, y también un intento de criticar un poco la industria farmacológica. Yo considero que hay determinados tipos de trastornos que sí necesitan esa etiqueta, como el que estamos hablando hoy concretamente, que es el TOC, pero para la población general que puede ir a consulta no necesariamente tiene que haber ese tipo de diagnóstico, que no una evaluación, que son cosas distintas. Pero es muy cierto que para las personas con TOC les viene muy bien conocer realmente lo que está pasando, porque necesitan ponerle un nombre que también va un poco en su necesidad como trastorno de TOC y su perfeccionismo e intento de controlar, ¿no? Al final, si tú le pones un nombre, sí ya pueden saber exactamente a qué nos estamos refiriendo y qué características suele tener, ¿no? Bueno, yo creo que no es solamente cuestión de ponerle un nombre. De todas formas, es que creo que no tenemos que utilizar el término como sinónimos, porque cuando decimos no etiquetar en la población general, es que la población general que acude al psicólogo puede acudir por un duelo, por una ruptura, puede acudir por cualquier problema personal y eso no tiene diagnóstico. Eso es una dificultad de la vida en la que hay que tratar de ayudar a la persona y ya está. Ahí no hay diagnóstico que poner. Pero concretamente en un TOC sí, porque además en el TOC hay unas ideas muy bizarras, muy extremas y que asustan mucho. Y además un descontrol muy grande de en qué se piensa. Entonces, claro, eso nos han enseñado que es una cosa que tiene otro nombre y asusta mucho a los afectados, porque es que en el TOC puede haber ideas, intrusiones de tipo, es que yo puedo hacer daño a un niño. Y claro, eso, si tú no solo diagnosticar, explicar en qué consiste el diagnóstico también, que eso también me parece muy importante. Muchas veces cuando te diagnostica un psiquiatra, tú llegas, el psiquiatra te dice, pues lo que tienes es TOC, pero no te explica qué es el TOC. No te explica en qué consiste, no te explica qué puedes esperar, cómo suele ser la evolución, ni cuál es el tratamiento más adecuado. Te da la medicación y ya está. Yo creo que eso los psicólogos no suelen hacerlo, los psicólogos sí suelen explicar en qué consiste. Y creo que eso también es muy necesario, porque eso quita mucha carga y mucha culpa a las personas que tienen ese tipo de pensamientos extraños y fuertes, que no son fáciles. Es que es muy importante, el diagnóstico no solamente es poner una etiqueta, el diagnóstico es identificar una serie de signos y de síntomas, pero una vez que están identificados y que le hemos puesto nombre, también nos enseña esto, qué es lo que podemos esperar y cómo tenemos que reaccionar a ciertas cosas. Por eso, después del diagnóstico, lo que vendría es una labor de psicoeducación, sea cual sea el diagnóstico, para que tanto el afectado como los familiares sepan qué esperar, sepan cómo reaccionar. Y también me parece muy importante lo que tú dices, es que para mí el diagnóstico también sirve para hacer un divorcio del mismo y para separar mi condición, el diagnóstico que tengo, de la persona que soy, porque tampoco es lo mismo. O sea, porque yo hay momentos en los que tenga el trastorno que tenga, soy más Nieves que mi trastorno. Y otras veces no, coge las riendas del trastorno y soy más el trastorno que Nieves. Pero creo que también es muy importante eso, para separar la persona de su diagnóstico, que bueno, es una condición que le acompaña, que tiene que aprender a convivir con ella, que tiene que tratar de mejorar. Y creo que todo esto solamente aporta cosas positivas. En el momento que tienes el diagnóstico, puedes buscar ayuda, personas que le ocurre lo mismo, asociaciones como las que tenemos. O sea, es que es un momento en el que ya sabes cuál es el camino hacia donde tienes que ir. Realmente yo considero que el diagnóstico es importante y necesario a nivel administrativo y público también para el tema de ayudas o que te sepan asesorar,
pero no necesariamente, a ver, en este concretamente sí, porque estamos hablando del TOC, pero no necesariamente en la mayoría de ellos, porque al final simplemente, como habéis dicho, es una descripción de síntomas. Muchas corrientes psicológicas lo que intentan hacer es trabajar el síntoma sin tener que trabajar esa etiqueta. Yo, lo de la etiqueta tampoco me parece una palabra acorde a lo que estamos hablando. Yo siento que es importante el diagnóstico, pero incluso a veces puede ser negativo el decir justamente la problemática porque se pueden amparar en ello. Por ejemplo, en los trastornos negativistas desafiantes, no, es que tengo este trastorno. Suelen aprovecharse de ese tipo de patología mental que tienen para intentar seguir saliéndose con la suya. O también hay errores en el diagnóstico que hacen que la persona se esté sobremedicada o mal medicada, que puede ser un riesgo también, ¿no? Pero en líneas generales, el diagnóstico tiene que ser, siempre es positivo y aporta información sobre todo a personas de estratos sociales bajos que no tienen acceso a cierto nivel cultural que otro tipo de personas pueden llegar a tener y aprender sobre lo que les está sucediendo, ¿no? Claro, pero eso de lo que estás hablando y de que la gente se pueda escudar en el trastorno o incluso de que algún profesional no lo gestione bien porque lo esté sobremedicando, estamos hablando de mala praxis. O sea, si cada uno conocemos lo que trabajamos y lo trabajamos bien, no tiene nada negativo. E incluso una de las cosas a trabajar con tus pacientes es, oye, tú tienes esto, pero esto no es excusa. No te victimices, no te victimices Claro. todo el rato. Sí. Claro. O sea, eso Sí. es que tiene más que ver con, pues esto, pues con falta de responsabilidad y con falta de educación sobre salud mental, pero nada más. Y eso es algo que lo que tenemos que trabajar es eso, esos problemas. Pero no decir, no, pues no diagnosticamos y así no, la gente no se etiqueta y así no se busca excusas. ¿Sabes? O sea, es lo mismo que si un asesino te dice, no, es que yo soy asesino porque es que yo soy psicópata. Bueno, ya, pero no sirve como excusa. Nieves, yo tengo una pregunta. Bueno, aquí deciros a todos los del podcast que grabamos online. Pablo y Nieves están en Madrid, yo estoy en la Comunidad Valenciana. Y aquí en la Comunidad Valenciana los psiquiatras y psiquiatras de salud mental no hacen diagnóstico. O sea, no entra dentro de sus competencias, solo atienden síntomas. A mí mi psiquiatra es un amor, me llevo súper bien con ella, súper profesional. Y me lo estuvimos hablando de esto y me dijo, Sandra, es que no tenemos la competencia de diagnosticar porque aquí la orden es que solo atendemos a síntomas. Si alguna persona vemos que evidentemente tiene un diagnóstico, le aconsejamos que vaya a la privada y que nos traiga el informe con las pruebas y nosotros ya lo verificamos. O sea, ¿qué pensáis de esto? Sorprendente. Es sorprendente. La verdad es que justamente a los psicólogos que siempre nos prohíben la etiqueta de diagnosticar, que bueno, a partir de 2016 como que podemos tener alguna competencia más, que necesiten un diagnóstico privado, el Servicio de Salud Pública para poder confirmar el trastorno me parece muy curioso. Creo que en Madrid no funciona así, pero no lo sé exactamente en TOC. En TDA sé que un psiquiatra puede emitir un diagnóstico, aunque luego derive al neurólogo para intentar confirmarlo y todo eso, pero sí que hay competencias públicas en el tema del diagnóstico, porque de hecho para eso está la salud pública y no los que somos psicólogos privados que nos han limitado un poco nuestras competencias en ese aspecto. Yo por mi experiencia, por lo que sé a través de los pacientes, yo no he encontrado ninguno que me haya dicho que no le han querido diagnosticar. Bueno, claro, también mi experiencia en ese sentido puede que sea un poco más limitada porque yo no soy un recurso, o sea, un primer recurso. Yo soy como de último recurso. La gente viene a mi gabinete cuando ya sabe que tiene TOC, porque mi gabinete está especializado en TOC. Entonces, claro, todos vienen ya con un diagnóstico hecho. Es verdad que algunos se han autodiagnosticado. Eso sí es verdad. Alguno buscando síntomas por internet y tal y cual te viene diciendo, bueno, es que yo creo que tengo esto. Y bueno, pues cuando hablas con ellos ya lo corroboras. Pero si no, como nosotros somos de último recurso, la gente al principio suele ir a un psicólogo general y cuando ya ve que no le funciona o que no le va tan bien, llega a nosotros. Pero yo no había escuchado nada de esto y me sorprende muchísimo, claro. Nosotros muchísimo. En la Asociación de TOC Valencia tenemos este problema. O sea, ayudamos a los socios y socias con esto, porque, bueno, cuando solicitan la discapacidad, ¿no? En este proceso que nosotros les acompañamos, nos encontramos con que hay psiquiatras que es evidente que el asociado o la asociada tiene TOC y no dudan en diagnosticárselo y ponérselo en su informe y ya tratarlo, pero sí que hay psiquiatras que se acogen a esto, yo no tengo
por qué diagnosticarte, yo te voy a atender al síntoma. Entonces, cuando emiten su informe para la discapacidad, dicen que tiene tendencias. O sea, no afirman que tiene un trastorno. Sintomatología compatible, ¿no? Como decimos los psicólogos, ¿no? Eso es lo que nos dicen a los psicólogos que digamos para no meternos en líos. Pues esto hacen ellos y entonces, claro, les toca a los asociados recurrir a un recurso privado, con ese informe ir a su psiquiatra, que si tiene suerte y es majo, pues lo recibe de buena gana, pero muchas veces también nos encontramos con que no les viene bien. Entonces, es un problemón. Porque tengo un diagnóstico, simplemente quiero que lo pongas ahí y quiero que se me trate por ello y que se me reconozca un derecho. Aquí está siendo un problema. Claro, pero es más que no les dejan diagnosticar o que no se quieren meter al trapo, porque me parece sorprendente, por lo menos otros psiquiatras que conozco sí que... Es como que tienen en la orden de atender a síntomas por la rapidez y la saturación del sistema. Sí que pueden diagnosticar si ellos quieren, pero como que no te pueden hacer las pruebas ni tomarse el tiempo como para diagnosticar. No, tomarse el tiempo no, eso está claro. Luego muchas veces, eso, cuando emiten informes no se quieren pillar los dedos y no dicen qué tienes exactamente. De verdad que me sorprende muchísimo. No había escuchado nunca nada así. Pero entonces, si los psiquiatras no pueden diagnosticar en la seguridad social, nadie que no tenga recursos para ir a un sitio privado puede tener diagnóstico en la Comunidad Valenciana. Si te encuentras con un diagnóstico tuyo evidente y un psiquiatra o una psiquiatra maja, como fue en mi caso, sí lo tienes. Y si no, te toca ir a uno privado y ya está. ¿Ves? Pero creo que aquí es esto, le damos más vueltas a lo mismo, es todo por desconocimiento, porque la gente lo ve muy lejano, porque todavía no se trabaja en esto como en otros trastornos físicos, porque, vamos, yo no me imagino un médico diciendo, no, voy a tratar tus síntomas, pero no te voy a decir que tienes diabetes. Te voy a decir que es que puede que tengas subidas y bajadas de azúcar. O sea, no sé, me parece un poco ridículo. Y esto demuestra lo que nos queda por recorrer. Además, una frase muy repetitiva en los informes que a mí me llegan de los socios que me dicen, Sandra, mira este informe. Te dicen que su ansiedad y sus tendencias obsesivas y depresivas están influidas por los estímulos y por el estrés del ambiente y de la vida. Y tú, claro, como cualquier persona, ¿no? O sea, es que lo ponen mucho. Ya, ahí es un poco lo mismo que yo me refería antes. Es que por esto sí me parece muy importante el diagnóstico, porque si pones algo tan genérico como eso, ¿vale? Es un poco lo que estamos hablando cuando estamos hablando de que tratas población general. O sea, es verdad que a mí me puede venir una persona pues con síntomas depresivos y con síntomas ansiosos después de una ruptura sentimental, ¿vale? Y ahí ese diagnóstico que tú has dicho estaría clavado, bordadito. No te pongo etiqueta porque en realidad lo que tienes es una dificultad y ya está. Pero que cuando estamos hablando de trastornos con nombre y apellidos seamos tan genéricos, pues ahí es donde creo que estamos fallando. Porque la persona necesita explicación sobre lo que le ocurre. Justo esta semana, en la reunión de la asociación, con la asociación TOC Madrid que tuvimos, justo esta semana una persona que según se sentó en la sala y empezamos y nos presentamos, dijo, jo, qué normales sois todos, ¿vale? Y le dije, ¿cómo? Dice, claro, es que yo llevo toda la vida pensando que estoy loca, pensando que lo que a mí me pasa no le pasa a nadie y que esto son cosas mías porque yo no estoy bien. Entonces, claro, el hecho de poder poner nombre a qué le pasa, saber qué le pasa a un 2,5% de la población, saber dónde tiene que buscar ayuda, es que esto a la gente le quita un peso tremendo. Sí. A nosotros también nos pasa en la asociación. Sí. Y sí, es un fenómeno que pasa. Nosotros ya sabemos que cuando viene un socio, una socia nueva, ya va a pasar. Y lo que también pasa es que dicen, es que abro la boca y con una frase no hace falta más. No hace falta que explique más, todo el mundo me entiende. Nadie me juzga. O sea, esa facilidad, esa carga y encima, o sea, aparte de que hablo, digo una cosa, todo el mundo me entiende en un minuto, encima veo que son personas normales, que sí, que han pasado por sus baches, pero ahora están teniendo vida funcional, por lo cual a mí me ayuda a proyectarme y a tener ganas.
aparte de todo eso, veo que no estoy loca y que hay más gente como yo y es que es súper importante. Al Sí. final, el tener una conciencia de que hay más personas en tu misma condición y que eso tiene un nombre y hace que se hace una forma, un patrón de comportamiento, yo creo que es importante en este tipo de situaciones, ¿no? Pero vamos, que igualmente como a una persona que es ex consumidor de alcohol, también le viene bien encontrarse con un grupo de personas en los que, y ahí también podemos decir que es una etiqueta, o sea, era drogodependiente o soy drogodependiente recuperado, pero el tener a alguien con quien vincularte con lo mismo que tú, pues te da esa sensación de que no soy tan raro, ¿no? Por decirlo así. Y luego, como tampoco tenemos mucho conocimiento de lo que son los trastornos, la población en general, creo que también tener un diagnóstico te ayuda a dar explicación a cosas que ni tú mismo habías atribuido a eso. ¿Sabes? Porque hay veces que, bueno, pensamos en TOC, ¿qué pensamos todos? Alguien que se lava mucho las manos y alguien que está obsesionado con la limpieza. Pero cuando estamos hablando de TOCs que no son tan conocidos, ¿sabes? Esto de engancharte mucho con una cosa o incluso esto de ser muy intenso y ponerte a hacer una conducta, de repente, no sé, me pongo a hacer CrossFit y me compro la equipación completa y estoy todos los días y voy 7 días a la semana y estoy ahí súper enganchado y luego de repente me canso y ya lo dejo. Y no sabes por qué te pasa eso, pero cuando ya tienes un diagnóstico y sabes que un pensamiento dicotómico de este tipo de todo o nada forma parte de los rasgos de personalidad de alguien con TOC, dices, pues ya sé por qué empezaba tantas cosas y luego las dejaba y cosas así. O sea, es que luego hay mucha sintomatología asociada que no conocemos tanto y que una vez que nos dan el diagnóstico da explicación a cosas que hacíamos que tampoco sabíamos por qué hacíamos. Sí, da mucha tranquilidad. Y sobre todo, yo como afectada por TOC, da tranquilidad y te da la oportunidad de poner cartas sobre el asunto. Es decir, si tú antes tenías esa conducta extremista, ¿no? De todo o nada, que solemos tener cada uno en su variable, y tú decías, es que soy una persona inconstante, es que fíjate tú, ya me ha vuelto a dar por esto y ahora me he cansado, joder. Vale, pues aquí cuando te pasa, tú ya lo sabes, si has ido a terapia o a grupos de ayuda mutua o las dos cosas a la vez, que es lo conveniente, puedes decir, vale, ya está aquí el TOC, o sea, ya está aquí mi rasgo de personalidad, o sea, del todo nada, ahora no me apetece hacer CrossFit. Bueno, pues me voy a dar un tiempo y quizás voy a probar 2 semanas a reengancharme, porque esto forma parte de mi pensamiento distorsionado del todo nada. O sea, es que te ayuda a tomar cartas y a perdonarte cuando miras al pasado y otra a mirar hacia el futuro y tomar una acción. Sí, yo tengo un caso cercano de alguien que ha sido diagnosticado hace muy poquito tiempo, no de TOC, ¿vale? Porque hay muchas conductas asociadas al trastorno, bueno, pues que de alguna manera toda la vida se le han recriminado a esta persona y ahora te das cuenta de que la alteración de ritmos circadianos que tiene, que el llegar tarde siempre y todo esto forma parte del diagnóstico que le han dado. Claro, una vez que te metes y te interesas por saber en qué consiste el diagnóstico, porque bueno, yo de TOC sé mucho, pero de otras cosas no tanto y también me toca investigar, pero da mucha explicación a todos estos síntomas que hay alrededor de lo que conocemos genéricamente. Y luego, de verdad, o sea, yo no he conocido ninguna persona en todos los años que llevo, ninguna persona a quien el diagnóstico le haya hecho mal. Sí conozco a alguien que se ha querido excusar un poquito, ¿vale? Pero esto lo reestructuras y le dices, oye, no, esto no sirve, esto no vale porque esto no te va a ayudar a mejorar. Pero desde luego no conozco a nadie que una vez que le hayan diagnosticado diga, qué horror saber que lo que tengo es TOC. O sea, para nada. Claro, yo creo que ahí Pablo, ¿no? Pablo, corregirme, el no diagnóstico, la no etiqueta serviría para, pues cuando tú acudes al psicólogo porque estás pasando un bache o cualquier avatar de la vida. Sí, circunstancias contextuales que te están modificando tu estado anímico, tu patrón de comportamiento, lo que sea, ahí no necesariamente tienes que poner una etiqueta, que por ejemplo podrías poner el trastorno de estrés agudo, que sería una etiqueta, o el trastorno adaptativo, que serían etiquetas también, pero bueno, que esas para mí no son necesarias, pero para este tipo de patologías sí. Yo lo que sí he llegado a ver,
que eso me parece un peligro del diagnóstico, sí, yo estoy de acuerdo, pero con el diagnóstico, es personas que, como tú has dicho antes, Nieves, vienen ya con autodiagnosticadas desde casa y si tú no le confirmas exactamente que tienen lo que ellos dicen, pues se van a otro hasta que busquen con el profesional que dé con esa etiqueta. Pero yo creo que esa probabilidad es muy ínfima de que ocurra realmente algo así, ¿no? ¿Tú qué opinas? Bueno, no sé, en otro tipo de trastornos, a ver, no sé, ahora mismo no se me ocurre mucho. Pero realmente en el TOC, en todos los años que yo llevo trabajando, que son muchos, yo solamente una vez, una persona de todos los que he conocido, solamente una vez, una persona que venía diciendo que tenía TOC, no tenía TOC. Las demás veces sí. El TOC es un trastorno que es difícilmente se confunde con otro. Claro. ¿Sabes? Porque no es tanto el tipo de ideas que tienes, que eso sí se podría confundir con otros trastornos, sino el qué haces en respuesta a ellas. Y ahí está claro. ¿Sabes? En el momento que compulsionas de cualquier manera, hombre, hay veces que la gente lo que no tiene claro es que es una compulsión, cosas como la reaseguración o la rumiación, hay veces que la gente no lo identifica mucho, pero vamos, que en el caso del TOC, la verdad es que no hay otro trastorno con el que se pueda confundir fácilmente. Sí que hay veces que las personas vienen con poca conciencia de tener el trastorno, están diagnosticados por un psiquiatra, pero ellos te dicen, no, yo no tengo TOC, lo que yo tengo es real. O sea, con poca conciencia de enfermedad y ahí, bueno, pues es trabajo del psicólogo llevarle de una manera lo más objetiva posible y basada en hechos a, oye, sí, es por aquí por donde van los tiros. Yo creo que, bueno, a nosotros nos pasa también en la asociación. La gente que te llama y te dice, creo que tengo TOC, y empiezas a hablar con ella y dices, ostras, es que tienes un TOC así con un cartel súper grande. Y, a ver, somos personas obsesivas, somos personas muy meticulosas, nos encargamos muy bien de buscar lo que nos está pasando. Entonces, normalmente es bueno el diagnóstico. Nosotros solo hemos tenido una mala experiencia en la asociación con un falso diagnóstico y era por otro tipo de trastorno que, bueno, pues hacía estas cosas. Y yo creo que hay gente que sí que se puede mal diagnosticar, pero es en otro tipo de trastornos. Ojo por un mal uso de la definición del trastorno y un mal uso en la praxis que se ha hecho, como por ejemplo del TDAH o TDA. Ay, es que a lo mejor tengo TDAH o TDA, es que yo soy hiperactivo. Yo creo que ahí ha hecho mucho mal el mal concepto que hay, incluso profesionales que lo han detectado muy a la ligera. Ahí hay trastornos que sí, que ahí dices, ojo con la etiqueta. De hecho, yo creo que el TDAH y el TDAH son los trastornos más sobrediagnosticados, de los más sobrediagnosticados que hay, porque es que en los colegios hasta las orientadoras se permiten el lujo de diagnosticarlo, ¿eh? Sí. Sí. Los psiquiatras de Valencia públicos no querrán diagnosticar, pero en los colegios hay mucha orientadora que diagnostica ahí a la primera. Sí, a mí me llegan muchos TDA, muchos TEA que yo siento que no son esa patología, pero ya están tan convencidos de la misma que ponerte contra todo el sistema es una batalla impresionante. Hay, por ejemplo, que es más difuso, son trastornos más difusos, que se ven peor. Entiendo perfectamente que haya personas que digan no quiero una etiqueta porque es que es peor, pero todo que es, como tú has dicho antes, algo bastante evidente, ciertas compulsiones que se tienen y ciertas obsesiones que se puede diagnosticar sin ningún tipo de riesgo. Siempre hay que confirmarlo con un profesional como Nieves, ¿no? Pero que al final es algo que más o menos se sabe ver un poco fácilmente, ¿no? Lo que tenemos que hacer es labor de formación y de divulgación, porque es verdad que lo que sí pasa es que cuando hay TOCs que no son los típicos que vienen descritos en los libros, la gente viene un poquito perdida y preocupada, pensando que tienen algo peor, que para eso yo creo que están muy bien las asociaciones también y podcasts como este, porque muchas veces la gente, pues esto le dices, no, es que lo que tienes es TOC, no, pero es que yo no me lavo las manos, no, pero es que yo no coloco, ya, pero es que... No, es que yo soy un desastre, ¿cómo voy a tener TOC? Claro, sí, ahí sí que habría que, bueno, pues que hacer labor de divulgación y de información de que el TOC es mucho más que lo que enseñan 4 películas y 3 chistes. Yo aquí hago un llamamiento a las instituciones y organismos privados que quieran hacernos donaciones, a gente como Nieves y como yo, que estamos dando el callo. Nieves tiene su parte profesional, pero también está en la Asociación de TOC Madrid y hace una labor voluntaria también enorme.
Y bueno, pues sí, lo hacemos gente que tenemos el gusto de hacerlo, pero también queremos tener a profesionales los cuales podamos pagar y que puedan dedicar todo el tiempo posible, de calidad, a hacer investigación y a hacer divulgación en colegios, institutos, a crear materiales, y para eso hace falta dinero. Poco, el justo y necesario para pagar a los profesionales y el material. Estamos hablando aquí de un fin social. No se va a despilfarrar. Entonces, yo sí que hago un llamamiento, por favor, a todos, al gobierno, a bancos para que se desgraven, a empresas privadas, Zara, por ejemplo, y que nos dé un poquito de dinerito, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Lo suscribo. Pues bueno, ya hemos llegado al final del podcast y nos despedimos. Muy bien, pues encantada de haber compartido este ratito con vosotros y espero que haya servido de ayuda. Sí, ha sido genial y encima lo has hecho gratis, Nieves. Muchas gracias. La verdad que es interesante poder hablar con profesionales especializados en el sector. Al final yo soy generalista y el entender cómo funcionan esas cosas tan específicas me aporta bastante. Genial, pues gracias a los dos y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Recuerda que puedes enviar tus preguntas, anécdotas, comentarios y todo eso que te muerdes las uñas por compartir en nuestro correo electrónico putotalk@gmail.com. También tienes a mano nuestras redes sociales @Asociación Talk Valencia para tener un contacto mucho más directo. Y si nos escuchas por Spotify o YouTube, pásaselo a esa persona que tú sabes que le gustaría oírnos y aprender más sobre el talk. Y claro, no dejes de compartirlo en tus redes sociales, en tus grupos WhatsApp, el del trabajo, la familia y a ese amigo de la infancia con el que no hablas desde tercero de primaria, a ese también. Hasta la próxima.